Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presenta la mesa El Poder Popular y las Praxis Indisciplinarias frente al COVID-19 en el cuarto encuentro Claxo Venezuela. Coordinadores de mesa, doctora María Figueredo, quien les habla, y el magíster Lenín Romero. En el eje temático, formas de organización, producción y articulación ante la crisis por la pandemia. En las mesas estaremos presentando 6 ponencias, producto de los procesos de investigación desarrollados en los núcleos académicos por investigadores adscritos al Centro de Estudios Sociales y Culturales y al Centro de Estudio de Salud Colectiva y Derecho a la Vida, en el ámbito de actuación del poder popular frente a la pandemia del COVID-19. Una de las ponencias titulada Militancia del Poder Popular en tiempo de pandemia. Una mirada desde el poder popular venezolano para la concientización social colectiva ante la pandemia del COVID-19. El poder popular y el ecosistema de educación público comunal. Construcción del poder popular en los movimientos de mujeres como expresión de organización, producción y articulación en los hogares de la patria. Caso Hogares Acompañantes del programa Cada Familia una Escuela. Gestión social y derechos humanos en políticas sociales. Referentes emergentes del poder popular en la construcción del Estado comunal en tiempo de crisis pandémica. Y la participación protagónica de la mujer y prácticas insurgentes, junto a otras respuestas del poder popular en tiempo de pandemia para transformar la vida cotidiana en las comunidades. Cada una de estas ponencias son experiencias en el ámbito de lo real en diferentes parroquias de Caracas y del estado Miranda. Contamos como ponente con la doctora María Figueredo, directora del Centro de Estudios Sociales y Culturales, con la doctora Mildred Heredia, coordinadora del CECI, con la doctora Angélica Henao, coordinadora del eje Cacique Yuna, y con el politólogo Oscar Bravo. Dentro de los ponentes contamos con el profe Lenín Romero, presidente de CENAME, con la doctora María Alejandra Portillo, coordinadora nacional del Programa de Relaciones Internacionales, con la politólogo Gabriela Molina, con la profesora Ninosca Mendoza, coordinadora nacional del Programa de Formación de Grado en Gestión Social de Desarrollo Local. El profesor Juan Carlos Loreto, la profesora Yajaira Machado, coordinadora nacional del Programa de Gestión de Salud Pública, el profesor Emilio Silva y la profesora Yenitza Negrín, coordinadora de CESACODEL. En las ponencias se refleja el pueblo activado en su expresión de poder popular, desde una ética política insurgente de soberanía e independencia. Es un pueblo organizado en los territorios que crea nuevos horizontes de sentido desde una praxis indisciplinaria de resistencia frente al asedio, el bloqueo imperialista, la pandemia y las propias contradicciones internas del país. Es una práctica que emergen desde esa vida cotidiana, desde la realidad de cada una de las comunidades, rumbo al Estado. Desde el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela y desde el Núcleo de Investigación en Gestión Educativa Local, damos continuidad a la presentación de las ponencias de la mesa en el marco del cuarto encuentro Claxo Venezuela. La ponencia se titula La militancia del poder popular en tiempo de pandemia. En el eje temático,
formas de organización, producción y articulación ante la crisis por la pandemia. Ponencia escrita a dos manos por las investigadoras doctora Mildred Heredia y quien les habla, la doctora María Figueredo, investigadora del Centro de Estudios Sociales y Culturales y del Núcleo de Investigación en Gestión Educativa Local. La activación del poder popular en su militancia. La pandemia del COVID-19 nos tomó a todos por sorpresa, lo que cambió la dinámica de nuestra vida cotidiana. En esa ruptura que se genera en nuestra vida cotidiana a partir de la declaración de cuarentena social colectiva, emerge en los territorios el pueblo organizado en el poder popular desde su militancia para atender las necesidades en cada uno de su territorio. Las experiencias que hoy compartimos son de dos parroquias, la parroquia Sucre y la parroquia Santa Rosalía, desde vivencias y experiencias cercanas. El poder popular, ese pueblo organizado desde base, con disciplina, con militancia, implementa mecanismos para atender a sus comunidades. Desde la alimentación, a través de la distribución de las cajas CLAP y a través del programa de alimentación escolar, donde a pesar de la pandemia siguen activos los comedores de las instituciones educativas. Para ello, en recorrido de casa por casa, recogían las madres y las líderes y lideresas de las calles por manzanas los envases, tanto de los niños, niñas, adolescentes, como personas de tercera edad y las personas consideradas en estado de vulnerabilidad, para trasladarlos en horas tempranas de la mañana a los comedores activados en la parroquia e igualmente en horas del mediodía ir casa por casa devolviendo los envases con los alimentos. Igualmente se implementa visitas casa por casa con las brigadas de salud, tanto para la prevención como para la atención de las comunidades en general, dando así continuidad y desarrollo a los programas sociales. Son estos héroes y heroínas invisibles, jefes de calle, madres y padres cocineras de la patria, que durante toda la pandemia no han dado descanso porque en esa organización han implementado mecanismos para atender al pueblo en sus necesidades. Ese pueblo, porque ellos también son pueblos, son parte del pueblo, son prácticas que han ido emergiendo desde los territorios, desde la base, desde esa organización de los poderes. En el ámbito de los servicios básicos han resuelto la problemática con el agua potable, gestionando camiones cisterna para llevar a las comunidades el preciado líquido. Igualmente con el gas, lo que implica ir a los llenadores, saltando los obstáculos que nos ha impuesto la guerra multiforme que vivimos, el asedio imperialista, y han saltado todos los obstáculos para hacer llegar a las comunidades las bombonas de gas mensualmente. Eso es con orden y disciplina, el retirar las bombonas, el ir a los llenaderos, el regresar a sus comunidades y hacer que cada familia proceda al retiro de la misma. Es la organización desde la base. En cuanto a la medicina, han implementado diferentes jornadas de venta de medicamentos a bajo costo. Todo esto en beneficio de sus propias comunidades. En el ámbito de salud y educación, como les decía anteriormente, han acompañado a las brigadas de salud, a los médicos, en esa visita casa por casa, semanalmente dando el recorrido por todas las comunidades
por cada una de las manzanas que integran en que se organiza la comunidad, acompañando también en lo que son las campañas de vacunación, en las campañas de prevención y seguimiento al COVID. Estas son experiencias, igualmente en la parte de salud hay experiencias concretas, experiencias como en el Amazonas, como en Tamacuro, como en Falcón, como en Miranda, incluso aquí mismo en Caracas, de cómo las lideresas y líderes de calle organizados como poder popular acompañaron o han estado acompañando en lo que significa y representa el proceso educativo, garantizando la continuidad educativa y el derecho a la educación como derecho humano, al servir de mediadores en los procesos, de entregar los cuadernos en las instituciones educativas e igualmente los portafolios de los trabajos realizados por nuestros niños, niñas y adolescentes, a su vez que retiran las tareas y se las hacen llegar en los diferentes territorios. Trabajo que ha hecho el poder popular, emergiendo una nueva lógica, una nueva relacionalidad basada en la solidaridad, en el compromiso, en el respeto, en el trabajo por el bien común. Todo esto nos hace pensar que es el sentir del pueblo solidario en resistencia e insurgencia frente a la guerra multidimensional que vivimos, al asedio del imperio, a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales por Estados Unidos frente a la pandemia. Se paralizó la economía y hubo una conmoción. Sin embargo, el poder popular, desde su militancia revolucionaria socialista, se mantiene activo, consolidándose rumbo al Estado comunal, dando respuestas a las comunidades en el territorio, desde la vida cotidiana, desde ese accionar inmediato, desde una ética política de compromiso, solidaria, de respeto, que rebasan o desbordan el saber establecido, que denotan el trabajo por el bien común. En el trabajo que estamos proponiendo realizar desde el Centro de Estudios Sociales y Culturales, referido a la problemática del poder popular y los vínculos con la educación pública, que es más o menos la temática sobre la cual se desenvuelve la proposición de formular un ecosistema educativo nacional. Esta idea del ecosistema está, a nuestro juicio, vinculado a varios elementos. Uno, lo que tiene que ver con la pandemia, que es una situación en la cual los entornos educativos han sido más o menos afectados y las propias relaciones y los intercambios y los diferentes sujetos que participan de la propia escolaridad, es decir, la escolaridad formal o informal de la educación en Venezuela, constituyen temáticas que a nuestro juicio deben ser revisadas. Y una oportunidad para revisarla está vinculado a la propuesta que está haciendo el Centro de Estudios Sociales y Culturales. Dado pues que el fondo de su preocupación tiene que ver con la ecología del saber, tiene que ver con la ecología del conocimiento, con las implicaciones que tiene que ver con el virus que afecta notablemente la vida en el planeta y que como país nos ha envuelto, no solamente en términos de la frecuencia con la cual se produce la mortalidad en el país sobre estos efectos, sino también con los rigores que se están viviendo a propósito de las relaciones de intercambio de un país extractivo que fundamentalmente es petrolero y que ha vivido por muchos años en una economía, vamos a decir, fundamentalmente dependiente de los países centralizados, es decir, del mundo. En consecuencia, hoy tiene presiones que debilitan sus posibilidades
financieras, monetarias, para las respuestas que están vinculadas a la vida. O sea, la vida está atacada por dos factores importantes. Por una parte, los efectos de la pandemia, y por otra parte, los que tienen que ver con el modo de producción y las propias formas de economía y circulación de los productos en el país. Si hay un problema sobre el ingreso y la vida familiar, y estas dos cosas llevaron de alguna manera al gobierno nacional a producir una decisión en marzo del 2020, en el cual todo el sistema educativo se vio afectado por el peligro o la amenaza y los riesgos que supone las posibilidades del daño que pudiera producir ambas circunstancias. En este contexto es que estamos pensando que no podemos seguir hablando de un enfoque tradicional del sistema educativo, de su enfoque, digamos, que nace con la industrialización y los procesos que tienen que ver con el desarrollo económico existente o dominante en el país, por cuanto de algún modo los diferentes relaciones o mecanismos de intercambio en el país fueron afectados por ambos factores estructurales, tanto la pandemia como la propia contracción económica que tiene el país, por efecto de la dependencia que tenemos de otros países industrializados, y también se afecta la propia industrialización interna endógena del país. Estos factores obviamente crean un contexto en el cual la educación en Venezuela y las vinculaciones de los sistemas educativos en general, tanto el que tiene que ver con la escolarización formal como el que tiene que ver con la escolarización social, se ven afectados. Y por tanto, las respuestas que el Estado ha promovido, el Estado Social de Derecho y Justicia, por una parte, y en vinculación con una concepción crítica de la educación y sus procesos de enseñanza, fueron impactados por esta relación. O sea, se suspendieron las actividades escolares en el sistema educativo, pero no así en el sistema social, que intercambia las distintas formas de organización de la producción de conocimiento, que quedaron de algún modo sujetos a unas nuevas relaciones entre diferentes actores territoriales. Llamamos actores territoriales porque estamos hablando de sujetos políticos emergentes en esta condición. Los sujetos políticos están vinculados no solamente ahora por el magisterio, que está vinculado tradicionalmente a la escuela pública tradicional, vinculado al Estado de Derecho industrial, sino que están ahora estos maestros vinculados a relaciones familiares o filiales en grupos estructurados o estructurantes en las comunidades, en las cuales se participa para gestionar los procesos formativos de marzo hacia el mes de diciembre del 2020, ¿no? Es decir, que es el periodo en el cual nos encontramos y frente al cual las reflexiones que viene haciendo el magisterio y que vienen haciendo investigadores y gente vinculada a la educación, se ha venido proponiendo una discusión sobre estos aspectos. Ha surgido en este periodo la posibilidad entonces de buscar un vínculo con el poder popular. El poder popular en Venezuela evidentemente es un sujeto activo que está definido desde el punto de vista de la sociología del derecho y del propio enfoque constitucional del país como un sujeto claramente definido. Tiene que ver con el papel de la legitimidad del orden estatal, económico y político del país. Es decir, es un sujeto que constituye no solo unas relaciones de clase, sino que evidentemente pluraliza un sujeto político de diferentes componentes estructurantes. En este sentido, para nosotros pensamos que uno de los cambios que se ha producido en el debate y en la viabilidad de la escolaridad social y o escolaridad formal ha sido el que tiene que ver con la emergencia de una educación lugarizada. Educación lugarizada que a nuestro juicio constituye nichos de aprendizaje y establece nuevas relaciones
en lo que pudiera ser los intercambios tanto del protagonismo de los movimientos sociales como de las propias organizaciones territoriales en cada una de las entidades federales. Ese es un debate necesario porque creemos que lejos de afectar negativamente la pandemia y las presiones imperialistas sobre el país, se han producido condiciones que permiten la emergencia de unas nuevas relaciones vinculadas a lo que hemos llamado un ecosistema educativo diferencial, una especie de propuesta de nuevo sistema abierto de comunicatividad para el desarrollo de una educación liberadora y emancipadora. Les saluda cordialmente la profesora María Alejandra Portillo. Quiero celebrar junto con ustedes esta nueva convocatoria en el cuarto evento de Claxo, Venezuela. En esta oportunidad reunidos para tratar temas tan relevantes como la organización, la producción en un escenario pandémico como el que tenemos en la actualidad. Nosotros como investigadoras venimos a traer como tema la construcción desde el poder popular de alternativas dentro de los procesos de formación en la escuela en Venezuela. Muchas gracias. Buenos días, les saluda la profesora Gabriela Molina Galindo. En esta oportunidad, un placer acompañar este cuarto encuentro de la Red Claxo Venezuela, donde estaremos debatiendo acerca de las implicaciones de la pandemia del COVID-19 en la organización, en la articulación territorial y en los modos de resistencia del poder popular frente a estas coyunturas. Somos profesoras e investigadoras adscritas del Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Mi nombre es Iris Armas, cédula 9411-685. En la actualidad pertenezco al movimiento Eulalia Buró como coordinadora parroquial. Pertenezco a la fila del chavismo desde el 2003. Posteriormente, a través de la lucha de nuestro comandante Estado por la dignificación de la mujer, entro en la fila de Madres del Barrio en el 2006. En estos momentos donde nuestro país está atravesando un proceso histórico de bloqueo y pandemia, se nos indica una nueva tarea como es la instalación del Comando Pedagógico Parroquial del 22 de abril, para así conformar los equipos promotores donde se realizaron más de 13 reuniones para la organización que de esta manera nos permitiera desplegarlos en los diferentes territorios, para la activación de la vocería de los consejos comunales y caracterización de todos los niños en edad escolar, para la creación de cada familia una escuela. También estuvimos caracterizando maestros y maestras jubiladas y activas, personas con saberes y haceres. Este trabajo en pandemia nos ha dejado una experiencia de gran satisfacción como es la comunidad de los niños y las niñas, las diferentes edades, padres, abuelos, otras personas de la comunidad para apoyar esta hermosa tarea como lo es la conformación de los hogares acompañantes en cada familia de escuela. Juntos todo es posible. Realizar una reflexión crítica acerca de la acción de los movimientos sociales, en este caso específicamente el movimiento Hogares de la Patria, Eulalia Buró, que es un movimiento que desde la organización, desde la producción y desde la articulación ha venido generando acciones importantes en torno a los embates de la pandemia del COVID-19. En primer lugar, vamos a recordar que esta pandemia ha afectado a toda la población desde distintas dimensiones, pero una de las más importantes tiene que ver con el ámbito económico. Esto ante la caída de la producción en los países del mundo y además la carga que ha significado para los ciudadanos y ciudadanas que han padecido condiciones de desempleo, de subempleo y además la necesidad de tener que solventar esta situación en medio de las condiciones de protección de la salud que convocan al aislamiento, que convocan a la solución de los problemas de manera individual. ¿Cómo ha sido esta realidad en Venezuela? Un país que además ha estado sometido a más de 5 años de bloqueo por parte de Estados Unidos.
El movimiento Hogares de la Patria, Eulalia Burós, es un movimiento de mujeres que se organiza, se vincula con la gran misión Hogares de la Patria, con la necesidad o con el objetivo de desarrollar las políticas sociales a través de la articulación territorial, de la organización y de la producción. En el marco de la pandemia del COVID-19, este movimiento ha asumido a través de sus 74.000 comités a nivel nacional distintas acciones que están orientadas en primer lugar a la prevención. Una de ellas tiene que ver con el Congreso Salud 100% Natural, que busca una medicina alternativa para prevenir todo lo que tiene que ver con los síntomas y con los efectos del COVID-19. En este caso, la producción de plantas medicinales y alternativas que se ponen al servicio de distintas organizaciones y territorios a nivel nacional. Por otra parte, encontramos también la producción masiva de mascarillas que se ha originado y que, digamos, se ha producido a partir del aporte, de la solidaridad, del principio del deber social que se manifiesta en las mujeres que forman parte de este movimiento y que con su propio esfuerzo y con sus propias manos han elaborado miles de mascarillas para brindar a la población esta protección. Y por otra parte, acciones que tienen que ver con acompañar a los procesos educativos de niños y niñas en todo el país. En este caso, los movimientos sociales nos convocan a una visión distinta de la organización. Se plantea como una alternativa frente a las formas tradicionales de organización y que precisamente por esta razón debe estudiarse su acción desde una perspectiva crítica, en el sentido de que su vinculación con el Estado debe mantenerse siempre con el horizonte de construcción del Estado comunal. Esto precisamente para que no sean estos movimientos sociales atrapados por los valores del viejo Estado, sino que al contrario, estos movimientos sociales puedan continuar expandiendo estos nuevos valores dentro de la sociedad. Tan llena de sentimiento y de fuerza, de todo. Entonces el movimiento de la Burós nos ha identificado como mujeres. O sea, nosotros tenemos la fortaleza, nosotros tenemos la gallardía, nosotros tenemos el amor patrio, nosotros tenemos más que siento rescatar aquellos hogares, aquellas familias que han sido golpeadas por la pandemia. Y por la pandemia y también por todo el bloqueo y por todas las sanciones que estamos teniendo. Entonces el movimiento viene a ser como que esa esperanza, ese rescate de la gente de, bueno, tenemos esta situación. En nuestra investigación, nosotros hemos realizado una triangulación entre lo que tiene que ver la gestión dentro de las políticas públicas, lo que tiene que ver con los movimientos sociales y esa garantía que tenemos en el Estado venezolano bolivariano de lo que tiene que ver con el derecho a la vida y el derecho a la educación. Dentro del proceso de la investigación, nosotros hemos encontrado que los hogares acompañantes son una manifestación orgánica de las formas de interacción entre la institucionalidad y la construcción que se viene dando en Venezuela del poder popular. En este sentido, es importante señalar que el territorio se manifiesta también como un elemento determinante en el cual nosotros vemos cómo se van tejiendo redes
a través de las cuales, mediante la caracterización, mediante la visita casa a casa, mediante la formación de los niños en hogares acompañantes, estamos viendo cómo se va aproximando la comunidad a través justamente de la economía del cuidado, pero además permitiendo transformaciones políticas dentro justamente de la construcción de la experiencia. Y estas construcciones políticas están justamente orientadas a la generación y profundización de estos valores asociados a los procesos de solidaridad, al resguardo de la familia. Sabemos que estamos en un escenario pandémico, y este escenario pandémico, a través justamente de estos movimientos de mujeres que a través de la resistencia históricamente han venido dando respuestas, han venido convocando, han venido generando espacios de diálogo, espacios de posibilidad que pueden determinar el horizonte de sentido a través justamente de cómo dentro de una familia, de un hogar, apoyado con la escuela, con el programa del PAE, con por ejemplo la existencia de las integraciones entre el Consejo Comunal y las comunas, vemos cómo hay todo un tejido orgánico de relaciones creadas desde el movimiento social, desde el poder popular, y esa institucionalidad que avanza al empoderamiento, que avanza justamente a la resignificación, a la redimensión de un Estado que se transforma hacia un Estado comunal. Juan Carlos Loreto, estamos agradecidos de estar acá en el cuarto evento Claxo Venezuela. En esta ocasión vamos a trabajar con una ponencia sobre gestión social y derechos humanos en políticas sociales, referentes emergentes del poder popular en la construcción del Estado comunal en tiempo de crisis pandémica. Ponencia que se ubica en el eje temático formas de organización, producción y articulación ante la crisis por la pandemia. Una ponencia que es resultado de una investigación desarrollada desde el Núcleo Académico Poder Popular y Gestión Social en Políticas Públicas y Planes de Desarrollo, integrado por la profesora Ninosca Mendoza, y mi persona, Juan Carlos Loreto, licenciado en Educación, doctorante en Ciencias Sociales, adscrito al Centro de Estudios Sociales y Culturales, y quien facilita actualmente procesos de formación integral en los programas de formación de grado Gestión Social del Desarrollo Local y Psicología. La ponencia se estructura en 5 elementos fundamentales: planteamiento, referentes metodológicos teóricos, propósitos, reflexiones parciales y conclusiones. En torno a los planteamientos surge una interrogante sobre qué transformaciones sociales han emprendido las organizaciones sociocomunitarias de Venezuela para desarrollar su cualidad de sujeto social en el contexto del bloqueo económico y financiero, las políticas neoliberales y la pandemia mundial por el COVID-19. En la actualidad, los movimientos sociales y organizaciones comunales, mediante nuevas formas de organización, participación y contraloría social, soportadas en el rol protagónico y de corresponsabilidad, tienen el desafío de exigirle al Estado venezolano políticas que garanticen, con perspectiva en derechos humanos, mecanismos y garantías fundamentales en condiciones de igualdad y equidad social de la población venezolana. La desconfianza acumulada por sentir que las voces de las iniciativas populares no han sido escuchadas por parte de la institucionalidad pública no ha mermado el interés de ejercer nuevos referentes para construir el Estado comunal como fundamento político del Estado democrático y social de derecho y justicia en Venezuela. Hoy acontecen experiencias de integración sociocomunitaria y de reflexión que valoran la gestión social y los derechos humanos para explicar el sentido de la política pública en el área social en tiempos de crisis pandémica, además de hacer uso de herramientas tecnológicas para una opción de articulación y movilización social en el territorio nacional.
Estas iniciativas sociocomunitarias cobran relevancia desde la praxis de los participantes, definida por Hernández, por una parte, como la reflexión en acciones ya hechas, no en abstracto, con el objetivo de volver a la acción, y por otra parte, como un trabajo de ciclo corto sobre momentos de crisis, bien sea porque las personas acuden en busca de soluciones inmediatas a sus problemas o son otros los que ven una situación en la que hay que intervenir. Además, esta iniciativa investigativa que aquí socializamos asume un nuevo campo conceptual para la gestión del sector social, en la cual se soporta en el despliegue de las formas de democracia participativa de base y práctica autogestionaria, y la importancia de hacer de la sociedad o el pueblo organizado y constituido en comunidad y sujeto, fuente de liberación y toma de decisión sobre asuntos de la gestión pública. Por lo tanto, la actuación en los consejos comunales en articulación con las instituciones públicas se valora de importancia en la estrategia de la gestión social a relacionar de manera directa la participación ciudadana en los procesos de planificación, organización y toma de decisiones durante la resolución de los problemas, consolidándose los procesos estratégicos en el que se incluye el desarrollo social. La iniciativa sociocomunitaria aludida en esta ponencia corresponde a la organización comunal Consejo Comunal Unidad San Juan de la Parroquia San Juan, Caracas, Venezuela. Recordemos que estas instancias de participación ciudadana son reguladas por la Ley Orgánica de los Consejos Comunales en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en su artículo número 67. Por tanto, hemos decidido en esta ocasión socializar sobre la iniciativa sociocomunitaria de la Parroquia San Juan, la cual trata de una práctica de gestión social en derecho humano por parte del Consejo Comunal del sector, que ha resultado en aportes de estrategias metodológicas en dinámicas sociofamiliares y comunitarias, mediante la formación de la educación liberadora e integración social, con fines de construir una red local ciudadanistas en derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, mujer e igualdad de género, participación popular y mecanismos de gestión social en la prevención de la violencia y vulneración de los derechos fundamentales. Así que ahora escuchemos un poco desde las reflexiones a la profesora Ninosca Mendoza. Comenzaré presentándome, licenciada en Trabajo Social, especialista en Gerencia Pública y Gestión del Desarrollo Social, tesista en la Maestría Ciencia del Desarrollo Estratégico, investigadora adscrita al Centro de Estudios Sociales y Culturales e integrante del núcleo académico. Continuando en la agenda de presentación, les comparto nuestras reflexiones parciales. Sobre el interrogante de investigación, se establecen acciones para la prevención y atención de la infancia, adolescencia y la mujer, desarrollando metodologías participativas con objetivos terapéuticos en el que se significan aprendizajes por los propios sujetos sociales para la transformación social en lo local durante la cuarentena preventiva. Del problema enunciado en la investigación, ante el incremento de denuncias por maltrato de niños, niñas y adolescentes, así como en víctimas de violencia de género, se hace una puesta en práctica de los protocolos comunitarios y campañas informativas y preventivas, cuya narrativa fue desmontar la violencia como causa del encierro que padecían las familias y develar en exigencias institucionales la protección de la población en atención preferencial en sus derechos fundamentales a la vida, salud y bienestar social. Reflexionar las metodologías participativas con objetivos terapéuticos, citando a Hernández Lowley, consistió en que las personas planteen el dolor, reflexionen sobre lo dicho, reencuadren el problema e incluso definen los primeros pasos hacia las soluciones posibles. En esto se aleccionan estrategias de orientación a los padres en derechos fundamentales de protección de los niños, niñas y adolescentes, formación de las mujeres acerca de los factores detonantes de la violencia en género y la acción preventiva sociocomunitaria. La estrategia de investigación como reflexión en acciones hechas fue la atención de familias referidas por vulneración al derecho del buen trato e integridad personal de los niños y adolescentes durante las actividades escolares. Informar protocolos comunitarios en gestión social en derechos de niños y adolescentes, abordando violencia de género, cuyas razones en su gran mayoría se suscitan por improperios verbales, abuso emocional, intolerancia e incomunicación para compartir las actividades del hogar y crianza de los hijos.
Nuestras conclusiones se resumen en lo siguiente. Desarrollar metodologías participativas mediante el uso de herramientas en tecnologías de la información y comunicación se facilitó procesos con objetivos terapéuticos. Las fases del trabajo corto, escucha, reflexión, reconstrucción del relato, priorización y búsqueda de alternativas, estos se fundamentan en técnicas aplicadas en plataforma digital, además de poner en práctica aprendizajes significativos del proceso de formación en el seminario, procesos y metodologías participativas, siendo relevante los momentos de punto de partida al conformarse el grupo motor local o de situación con las defensoras comunales y mujeres habitantes del sector. El mapeo y conjuntos de acción. Se elabora el sociograma para la ubicación física y de relaciones entre los actores según niveles de influencia, así como los vínculos entre los actores, afines, diferentes, ajenos y contrarios. Con ello, facilita constituir la red de formación sobre la violencia en género y la acción preventiva sociocomunitaria. Durante los talleres de evoluciones creativas se logra integrar temáticas diversas, priorizar problemáticas y nudos críticos. Los aportes significativos fue profuso en el momento del análisis del discurso, ya que se elabora en multilemas que surgen del interrogante: ¿cuáles son las causas influyentes de la violencia, maltrato en el grupo familiar? Concluyéndose en la estrategia de la formación, atención de familias en derechos humanos, autoformación en prevención de la violencia, protocolos comunitarios en gestión social en derechos humanos. Por consiguiente, se aporta en diversas modalidades autoformativas, fortalecidas en las mensajerías instantáneas, WhatsApp y Telegram, logrando la interactividad entre los participantes. Se innova didácticas tecnológicas, motivando a los participantes en la búsqueda de informaciones, textos, imágenes, músicas, para la profundización de esos temas conocidos o desconocidos, además de fomentar la sensibilidad sobre los derechos humanos en niños, niñas y adolescentes y mujeres. La formación básicamente se desarrolla en la socialización de conocimiento y en diversas técnicas, entre ellas la comunicación oral, las relaciones actitudinales e interfamiliares, incrementar la autoestima de mujeres y niños, incentivar la disposición de realizar cambios, fortaleciendo la armonía familiar. Para la prevención de la violencia familiar se articula el autoconocimiento, el compromiso de educar, la importancia de los valores, el difícil arte de la disciplina, enfrentar estos cambios emocionales con flexibilidad y comunicación en el grupo familiar. Finalmente, también vale resaltar los aportes al nudo de investigación del núcleo académico, organización, participación social y liderazgo, autogobierno comunal, en tanto se investigan las capacidades organizativas que erigen el Estado comunal, contemplado en la Ley Orgánica del Poder Popular y como forma de organización política social del Estado democrático y social de derechos y de justicia. Al respecto, se justiprecian en los propósitos esenciales de las metodologías participativas en el momento de organizar redes democráticas participativas. En este proceso, la articulación de los consejos comunales y comunas se discute la propuesta de ordenanza para la creación del Parlamento Municipal Libertador Heroínas en Comuna, cuyo fin es suscribir políticas de igualdad de género y erradicación de la violencia en el territorio. Es un inicio con miras de consolidar prácticas de autogobierno comunal que asegure el instituir desde la gestión social una visión de los derechos humanos, estableciéndose políticas comunitarias para una educación por la paz y la justicia social. Finalmente, construir referentes metodológicos de un observatorio comunal como herramienta para la gestión de la información comunitaria. De estas últimas acciones se sustenta los referentes emergentes en la política social y estas fueron consolidadas desde las defensorías comunales como un mecanismo del poder popular para ejercer su actuación en el principio de la corresponsabilidad constitucional dentro del sistema de democracia participativa y protagónica. El Estado comunal se constituye un referente emergente en el proceso decisorio participativo al establecerse planificación, ejecución y evaluación de la política pública nacional en lo local. Participación protagónica de la mujer y prácticas insurgentes, junto a otras respuestas del poder popular en tiempos de pandemia, para transformar la vida cotidiana en las comunidades de Venezuela. Este trabajo por el doctor Emilio Silva, del Centro de Estudios Sociales y Culturales de la UBB, la licenciada Yajaira Machado, del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida, UBB, y quienes hablan, la licenciada Yelitza Negrín, del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida. Se va a presentar la siguiente. La pandemia ha exacerbado las contradicciones inherentes al capitalismo.
lo que obliga a cuestionar sus anomalías hasta ahora asumidas como parte natural de la existencia humana, y las cuales se han manifestado en la vida cotidiana de las comunidades, cuya transformación cobra mayor pertinencia para el proceso revolucionario en funciones de gobierno, desde donde se implementan políticas públicas para la participación protagónica de la mujer y las prácticas insurgentes con el ejercicio del poder popular, entre otras medidas a ser ejecutadas por el pueblo organizado para la construcción del socialismo. En la ciudad de Caracas, las comunidades ubicadas en la parroquia La Vega y El Valle han desarrollado valiosas experiencias en ese sentido, con enseñanzas y reflexiones válidas para el resto del país, cuya difusión y discusión sirven como fuente enriquecedora de propuestas para trascender las barreras psicosociales impuestas por el capitalismo, sin lo cual no se puede hacer lo mismo con las limitaciones de orden material que genera y reflejan incluso a nivel sanitario, pero con contradicciones prioritarias de orden sociopolítico que no se pueden ignorar. En sociedades fragmentadas por relaciones capitalistas de producción, todo proceso revolucionario orientado a la construcción del socialismo se plantea, entre otras cosas, la transformación de la vida cotidiana del ser humano independiente de la clase social a la que pertenezca, conllevando praxeológicamente al cuestionamiento de hábitos y costumbres tendientes a reproducir la alienación y las tareas ideológicas propias del modo de vida propio de la burguesía, la pequeña burguesía y el lumpen, mientras se intenta crear o potenciar hábitos y costumbres basados en la conciencia, la solidaridad, la cooperación, la reciprocidad, la complementariedad, la equidad, la igualdad y la justicia, siendo estos valores éticos socialistas que en Venezuela han de sustentar desde el ámbito comunitario lo que vendría siendo la cultura comunal y el modo de vida comunal, es decir, el espíritu de comuna, tan valorado por el comandante Chávez. La transformación de la vida cotidiana en Venezuela con base a las premisas anteriores es una tarea que enfrenta todo tipo de obstáculos, dificultades y resistencias en los planos objetivos y subjetivos de la realidad, lo cual no es sorprendente en razón a la guerra híbrida total que sufre el país como respuesta adversa de las potencias imperialistas europeas y estadounidenses, junto a sus aliados extranjeros y nacionales, presentes estos últimos tanto fuera como dentro de los mismos sectores revolucionarios, y que participan directamente de la lucha de clases que libra desde los ámbitos ideológicos, políticos y económicos, que adquiere distintos matices en las áreas rurales y urbanas. La transformación de la vida cotidiana en Venezuela con base a las premisas anteriores es una tarea que enfrenta todo tipo de obstáculos, dificultades y resistencias en los planos objetivos y subjetivos de la realidad, lo cual no es sorprendente en razón a la guerra híbrida total que sufre el país como respuesta adversa de las potencias imperialistas europeas y estadounidenses, junto a sus aliados extranjeros y nacionales, presentes estos últimos tanto fuera como dentro de los mismos sectores revolucionarios, y que participan directamente de la lucha de clases que libra desde los ámbitos ideológicos, políticos y económicos, que adquiere distintos matices en las áreas rurales y urbanas. La vida cotidiana se ve afectada estructuralmente por la lucha de clases y coyunturalmente por los sucesos extraordinarios como la actual pandemia que también incide en esta última, con repercusiones que para analizarlas resulta pertinente estudiar las ideas que tenía Michel Foucault acerca de la biopolítica y el biopoder, sobre todo tomando en cuenta las contradicciones geopolíticas existentes en el seno del centro hegemónico y entre este con la periferia dependiente del mismo en el sistema capitalista mundial,
La pandemia ha contribuido a agudizar las contradicciones. La vida cotidiana no es ajena a los procesos que se generan en la superestructura jurídico-político-ideológica de la sociedad capitalista. Quienes padecen los efectos negativos de esas contradicciones aprovechan las ventajas inherentes de las políticas públicas implementadas por la Revolución Socialista Bolivariana, desde el gobierno a través del Estado que aquel administra. Tales planteamientos generales no son divagaciones idílicas, sino directrices realizables, según se evidencia con reflexiones e investigaciones surgidas en situaciones concretas y que han sido expuestas tanto en formato escrito como audiovisual en la Segunda Convención de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida CESACODEVI, efectuada desde el 29 de junio al 2 de julio del 2020, por iniciativa del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida CESACODEVI de la Universidad Bolivariana de Venezuela, UBB. Al respecto, Yajaira Machado revela que la pandemia no anula la capacidad para el empoderamiento y la organización comunitaria, como cualidades mostradas desde hace años por parte de las mujeres residentes de la zona, los cangilones del sector Los Paraparos, Parroquia La Vega, del municipio bolivariano Libertador, Distrito Capital. Según indagó Machado, el 80% de quienes integran las organizaciones sociocomunitarias de La Vega son mujeres, mientras que un 45% de ellas participan desde el principio del año 2000. Estas fueron configurando la organización comunal y a su vez las formas de atención en el ámbito territorial con mayor eficacia. La participación no consiste en un enunciado proveniente de altas instancias para ser ejecutado de inmediato, pues los resultados de tal acción se logran como producto de un prolongado proceso de aprendizaje y transformación cultural, siendo uno de estos la elevación de los niveles de conciencia en el plano psicosocial, junto a otras acciones en el plano socioeconómico. Solo así puede trascender las limitaciones de las necesidades materiales e inmateriales, si éstas se resuelven con trabajo colectivo encauzado a su satisfacción y no a la acumulación fetichista de riqueza, cuestión incompatible con el capitalismo, pues este se basa en el trabajo hegemónicamente individualizado que se presta a la sobreexplotación contra quienes lo ejercen, incluyendo las mujeres como las antes referidas, lo que amerita tomar ese asunto como punto para su discusión y reflexión. Por otro lado, ha venido avanzando rápidamente la participación de las mujeres en tareas cuya multiplicidad ha crecido según impone la realidad, condicionada por factores de orden no solamente local y nacional, sino también internacional. La dinámica que impone la guerra convencional hace que se implementen estrategias conjuntas con el gobierno para mitigar el impacto de la misma, mediante los principios de cogestión y corresponsabilidad entre el poder constituyente ejercido por las comunidades organizadas y el poder constituido en el aparato de Estado. Por un lado, sería nula la posibilidad de solventar cualquier eventualidad sin una preparación previa, que en el caso de La Vega ya existía desde hace 18 años o más, y que ha sido protagonizada por ese conjunto de mujeres que han asumido el compromiso y mostrado disciplina revolucionaria, mística, amor y mucho trabajo para transformarnos y ayudar a formar los nuevos líderes. Hoy en día, dicha preparación tiene carácter histórico, aún faltando mucho por hacer, sin que debido a esa razón dejara de haber resultados efectivos. Las comunidades de esa localidad se han caracterizado por una trayectoria destacada en la participación y organización popular, sirviendo de ejemplo para otras comunidades en el marco de un proceso revolucionario centrado en el ser humano, teniendo como fortaleza política a las organizaciones del poder popular, sustentadoras de la democracia participativa y protagónica, devenida como condición necesaria para garantizar la comunalización y la protección social, traducida en la concepción socialista sobre el buen vivir.
incompatible por esencia con la visión capitalista de concebir los derechos humanos a la alimentación, la educación y la salud como meros privilegios mercantiles. Las discusiones que se han abierto a propósito de la estructuración del poder popular y su participación en tiempos de confinamiento, como el que la pandemia ha planteado en el país, igualmente a las circunstancias que rodean las presiones y las determinaciones que actúan sobre el marco económico y social de las presiones imperialistas en Venezuela, han constituido un factor reflexivo de importancia para investigadores docentes que nos desempeñamos en el Centro de Estudios Sociales y Culturales. En este contexto político y pedagógico por una parte y teórico-metodológico por otra, se han venido dando reflexiones importantes que nos permiten, por una parte, valorar el tránsito entre el Estado liberal y el Estado social de derecho y justicia, en lo que pudiera estarse configurando como una nueva legitimidad pública que emerge a propósito de la participación del poder popular en tiempos de pandemia. Ha sido definitivo, estructural y estructurante la participación del poder popular en Venezuela, porque él está no solamente identificado, sino que está legitimado desde el punto de vista constitucional y legal en Venezuela. Constituye un agente, una agencia de socialización importante en lo que es el desarrollo del Estado comunal en Venezuela, por cuanto los procesos de comunalidad y comunalización, ambas categorías necesarias de despejar en un debate como el que está realizando el Centro de Estudios Sociales y Culturales. Uno, porque la comunalidad entraña unas formas de vida nuevas que están emergiendo frente a la pandemia y frente a las presiones imperialistas. Y dos, porque la comunalización entraña distintas formas activas de producir conocimiento, generar ciencia y lo que pudiera ser nuevas vinculaciones de la universidad con el entorno sociocomunitario de una gestión transformadora y liberadora en las comunidades. Es evidente que el Poder Popular está promoviendo el tránsito y el desarrollo de una conciencia pública distinta en la cual se resignifican lo que tiene que ver con toda la conciencia pública que tiene el Estado venezolano. Visto el Estado no solamente en su configuración como gobierno, sino dentro del marco de la formación social y sus implicaciones dentro de la estructura política del sistema social. Estas implicaciones forman parte de algunas de las reflexiones que se han hecho en las diferentes proposiciones de los investigadores, donde una de ellas que resalta, que parece ser importante, o dos de ellas, están vinculados al nuevo rol que desempeñan los movimientos sociales, los movimientos políticos, particularmente la feminización del sujeto popular o el sujeto activo del nuevo Estado social de derecho. Es evidente que hay en la perspectiva un debate necesario, que tiene implicaciones desde el punto de vista de los sistemas educativos, los sistemas ideológicos y sus implicaciones en la subjetividad, porque están surgiendo nuevas subjetividades en la configuración pública, tanto de las economías locales, para la comunalización, como para la propia comunalidad en términos de la capacidad transformadora de la morfología local, de las potencialidades comunitarias. Hay emergiendo un sujeto histórico con características particulares, que no sé si decirlas propias o novedosas, sino que particulares, por lo menos, que pueden ser caracterizados y deberían formar parte de una investigación que se desarrolle en términos de la transformación de la formación social en el país. Así es que creo que el desafío que tiene la mesa y las propuestas de la investigación están planteadas en la creación y el desarrollo de un ecosistema político y civil y social vinculado a una educación alternativa emancipadora en Venezuela.